y la economía nos atraviesa como sociedad, y un paro como el que sucedió ayer, donde claramente se paralizó la sociedad. Uno no podía ver si recorría las calles del centro de la provincia de Mendoza. Esto genera algo y hay que analizarlo y hay que sacar una conclusión. ¿Cuál podría ser? Bueno, en primera instancia me parece que hay como distintos niveles. Está el nivel de la CGT y el gobierno. No necesariamente es una confrontación de CGT con gobierno o viceversa, el gobierno contra la CGT. Esta conducción ha tenido muchas críticas de parte de otros sectores sindicales por no haber sido más agresivos respecto a las políticas nacionales, sobre todo económicas, el tema tarifa, el tema sueldo. Hemos tenido aumentos muy grandes tanto en las tarifas de luz, en las tarifas de gas, y hemos tenido techo en las paritarias. Entonces eso ha generado una tensión bastante importante. Y sobre todo porque el gobierno nacional no necesariamente está en contra de los paros. Muchos de los funcionarios del actual gobierno participaron de los cacerolazos en algún momento, o lo que hablábamos anteriormente, la percepción de los medios de comunicación respecto del paro en sí mismo nunca fue que los medios de comunicación privados siempre estuvieron en desacuerdo. Recién nos acordábamos del conflicto de la soja en el 2008, donde claramente había una parte de los medios periodísticos que no solamente apoyaban el paro de la soja, que duró más de 3 meses, sino también digamos, la posibilidad de que incluso se cayera el gobierno en aquel entonces. Claro, bueno, eso hay una línea editorial que responde a intereses, claramente, ¿no? Por ciertos, de distintos medios, digamos. Y la confusión de que, y eso es muy interesante, la confusión de que un interés es común cuando no lo es. Claro. Se cortó en todo el país el tránsito, en muchos caminos, en muchas calles, en muchas autopistas del país por el tema de la soja, en lugares como Mendoza donde no hay soja, donde no hay una producción sojera. Y cuando las economías regionales de hoy en día, tienen problemas en la soja, lo único que está preocupado es que sigan bajando las retenciones. Claro. No está preocupado ni por la manzana, ni por la pera, ni por el vino. Entonces, los intereses, cómo se muestran a una opinión pública, bueno, muchas veces no está bien claro a quién responden o por qué responden a determinados motivos. Javier, ¿por qué, cómo se llega a un paro general? Porque ayer Smith, y ya que estabas hablando de este tema, decía esto: los medios de comunicación, algunos medios de comunicación hablan de las pérdidas que han tenido los comercios producto de todo un día sin actividad, ¿no? Pero no hablan de por qué llegamos a hacer un paro general de esta magnitud. Bueno, Smith lo mencionaba perfectamente. Se hablaba de que ayer se perdieron $1.000 millones en actividad total, no solamente la comercial, sino la productiva, digamos, en todos sus órdenes. Lo cual es real y es muy posible que eso sea así. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que hubo una fuga de capitales comenzando en marzo hasta mayo, inclusive de $11.000 millones. Y de eso nadie es responsable. O a quién le estamos echando la culpa de que se hayan ido $11.000 millones de las reservas. Incluso con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, ahora se habla de que nuevamente tenemos una gran cantidad de reservas cuando esa plata es prestada, no es nuestra, ni siquiera la podemos usar. Es por eso que hay que ver cuáles son los intereses detrás de cada discurso y entender qué es lo que se está defendiendo precisamente. Acá se llega a un paro porque se le puso un techo a las paritarias de 15%, la inflación ya a la mitad de año es del 15%. El caso de Mendoza en particular es más alta que el resto del país, una inflación muy pero muy importante. Y además has tenido simultáneamente un aumento de tarifas eléctricas y de gas muy pero muy importante en un momento donde las condiciones climáticas te hacen consumir más. Entonces vos tenés la imposibilidad de que las personas en sus hogares tengan miedo de calefaccionarse por la tarifa que tengan que pagar, e incluso los comercios. Hay muchos comercios en la provincia de Mendoza, de lo cual eso tampoco se habla, que están pagando más de servicios públicos que de alquiler. Y también hay pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, hay pérdida del poder adquisitivo de los comerciantes, y hay pérdida del poder adquisitivo también de las empresas, porque si también tienen que pagar más por los servicios públicos, tienen menos dinero para invertir, tienen menos dinero para contratar personal y tienen menos posibilidades de desarrollarse. Sumado, con esto termino la idea, sumado a que hay un nivel de importaciones muy importante, tenés una competencia desleal y vos tuviste en el mes de mayo casi $1.300 millones de déficit comercial. Es el más alto de la historia para un mes
Claro. En la República Argentina, 1.300 millones de dólares de déficit comercial. Y de eso tampoco se habla. Es como si hubiese habido un día y un tercio de paro adicional al paro de ayer. Y tampoco eso da mucha profundidad o mucho detalle de por qué se llega a esa situación. Claro. Javier, te invito a que veamos lo que pasaba ayer en la tarde en la provincia de Mendoza, porque el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación se movilizó también en esta jornada de paro nacional. Sí, bueno, un paro que fue muy importante en todo el país. Nosotros acá en Mendoza, por lo menos el SUTE se puso a la cabeza de que fuera un paro activo, es decir, con movilización en la calle. Por eso convocamos a concentrarnos acá. En el caso de los docentes y celadores, el acatamiento ha sido bajo, esa es la realidad. Las escuelas han estado vacías, no hubo clases normales, como decía el gobierno, para nada, no hubo clases prácticamente en ninguna escuela. Lo que sí pasó, bueno, lo que nos viene pasando con los paros nacionales, por lo menos en nuestro sector, que producto del descuento del ítem AULE, los salarios bajísimos que tenemos, agregándole que Mendoza más la provincia con la inflación más alta del país, bueno, los compañeros y las compañeras no están haciendo los paros, hubo un acatamiento muy bajo. Nosotros estamos haciendo hincapié ahora fundamentalmente en la exigencia de reapertura de paritaria salarial. Nosotros, como te decía, Mendoza tiene la inflación más alta del país, un 16,3 acumulado, los salarios más bajos. Por otro lado, no somos los únicos que estamos pidiendo la reapertura de la paritaria salarial, sino que el resto de los gremios estatales que acordaron, incluso con la famosa cláusula gatillo, están pidiendo la reapertura. Antes que nada, diríamos, el paro de hoy día ha sido un paro contundente en todo el país y en la provincia de Mendoza. Los sectores estatales y gran parte de la sociedad se ha sumado a la medida de acción directa. Le estamos diciendo no a las políticas de ajuste y políticas económicas que está llevando el gobierno nacional adelante. Basta de despidos, basta de recortes salariales. Estamos solicitando paritarias libres y democráticas. Estamos solicitando que se reabran las paritarias en la provincia de Mendoza y repudiamos totalmente el acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, porque lo único que ha traído eso es mayor precarización laboral. Mendoza es una de las provincias que mayor índice de inflación ha tenido. Bien, nosotros estamos superando ampliamente lo que fue el 15,7% dado en las paritarias. El aumento salarial fue licuado por la inflación, una inflación que nadie puede parar. Los tarifazos se están multiplicando por más de 500. Bien, por ende es irreal el índice de inflación que se está llevando adelante. La inflación real es la que están midiendo todos los trabajadores cada vez que están yendo al kiosco, al almacén, etcétera. El costo de la canasta alimentaria se ha aumentado cada vez más. Por eso nosotros hoy desde ATE y en el marco de la CTA estamos participando de esta marcha para decir al gobierno de Macri basta. ¿Sí? Basta, tiene que haber un cambio de rumbo, si no, caso contrario, vamos a estar incentivando otro paro más de 48 horas para la República Argentina. Bueno, allí estaba. El reclamo común tiene que ver con la situación económica que atraviesa el país y las políticas del gobierno de Mauricio Macri. La pregunta, Javier, y sin hacer futurología, es cómo sigue esto, ¿no? Porque ya el gobierno está dando marcha atrás con varias políticas económicas. Sí, fundamentalmente hemos escuchado al nuevo ministro de Producción, que está incentivando la vuelta de la hora 12 como una forma de incentivar el consumo. Bueno, ayer decíamos justamente que los mendocinos están dejando de comprar con plástico. Bueno, claramente es una de las formas... Nos interesa, ¿no? Exactamente, era una de las formas en las cuales vos evitabas, en el caso de Mendoza en particular, de que las personas fueran a Chile a acceder a bienes y servicios que les resultaban mucho más baratos. Eso por un lado. Después tenés el tema de petrolero, donde se está volviendo a hablar de un barril criollo, un precio de referencia por debajo del barril internacional cuando las condiciones son distintas y porque la devaluación del peso además le pone una presión extra al aumento de combustibles. O sea, inclusive puede ser mucho peor. Y además han vuelto, estábamos mencionando recién, han vuelto las retenciones al aceite comestible. Y eso también, si vos lo vinculás con el tema de los intereses, eso no ha salido en ningún medio de comunicación masivo de los de Buenos Aires o importantes. ¿Por qué es importante eso? La Argentina exporta el 80% del aceite comestible que produce. Por lo tanto, era una retención bastante importante para el Estado. Bueno, volvió hace 10 días. Salió en el boletín oficial y no se mencionó en ningún lado. Bien. Tiene que haber un cambio de postura, tiene que haber un cambio de estrategia. Están volviendo a una regulación. Ampliaron la cantidad de precios cuidados porque se le estaba yendo, digamos, la inflación claramente no está controlada. Y vos también tenés algo que parecía insólito en otros momentos, que es miembros del gobierno criticando a los sojeros por no liquidar la producción de soja y no tener los dólares apropiados,
y también miembros del gobierno criticando a la Unión Industrial por el aumento de precios, algo que parecía que solamente ocurría en el kirchnerismo. Bueno, Claro.